y en este último de coronavirus más todavía, para que vean de qué estoy hablando y por qué. Les voy a compartir algo que está en internet, de lo mucho que hay, ¿no es cierto? Pero algo para que se relacione. Y luego después de eso vamos a entrar al tema como tal. Me avisan cuando ya vean mi pantalla compartida. Entonces les voy a mostrar algo que está en internet para que vean de qué estamos hablando. Dicen, ¿cuándo y cómo puede ser útil la dexametasona en infección por COVID-19? Es un artículo de agosto, por si acaso, ¿sí? Entonces uno ve el artículo, ustedes ya pueden ver en inglés, etcétera, los documentos que quieran, cualquier otra investigación. Y esto es lo que quiero resaltar. ¿Sí? Dice, se randomizaron. ¿Qué es randomizaron? Que se ha preguntado como sinónimo además en su examen. Aleatorizar. Correcto. Entonces, ya saben qué significa randomizar. Miren, 2.104 pacientes. A recibir dexametasona de 6 miligramos día por 10 días, oral o endovenosa, indistintamente, versus 4.321 pacientes con tratamiento estándar, es decir, en términos generales, que no les han dado la dexametasona. Dice, el reporte preliminar, publicado en, ¿de quién corresponde esta abreviatura? NEJM. Que les hemos dado en prácticas. Correcto. ¿Sí? Entonces, generalmente ahí hacen de investigación. Dice, muestra una mortalidad a los 28 días en un 22,9% en el grupo de dexametasona, versus un 25,7% en los que han tenido tratamiento. Entonces, está diciendo que, en términos generales, le va y le viene al virus si le dan dexametasona o no, ¿no es cierto? Pero eso es lo que quiero que vean. ¿Qué es RR? Ya lo habíamos avanzado cuando hemos visto tipo de investigaciones. Riesgo relativo. ¿Sí? Y si estoy hablando de riesgo relativo, ¿de qué tipo de estudio estaré hablando? Un estudio de cohorte. Ya tienen que darse cuenta, chicos. Ya les voy a fulminar en el final. Facilito, les he hecho el primer y segundo parcial. Bueno, dice, ¿no? Un riesgo relativo del 0,83. Mejor ni les pregunto qué significa 0,83, la interpretación. Pero eso es lo que me interesa ahora para ver justamente el tema. Dice, IC, 95% entre los parámetros de 0,75 a 0,93. Pero ustedes me dirán, ¿qué será el IC? Al 95% además. Entonces, esto es lo que nos compete hoy. Índice de confianza al 95%. Y ahora vamos a ver que estos numeritos significan algo para su interpretación. Vean que como un estudio real de medicina, ¿sí? Un estudio en este caso de cohorte, es decir, que han ido de la enfermedad a la evolución, ¿sí? Han ido viendo en X tiempos o en X días, pónganle en un mes, 2 meses, para hacer este estudio, y han separado además a un grupo de control, les han dado la dexametasona y a otro grupo no les han dado la dexametasona. Vean el estudio científico como tal. Entonces vamos a ver esto, que va a haber en muchos trabajos de investigación, ¿sí? En la mayoría, por no decir en todos, sobre todo, índice de confianza al 95%. ¿Y qué significa estos números después? ¿Sí? Pero vayamos recordando que todo se conecta.
R de riesgo relativo. Entonces, ustedes repasarán. Hoy no sé si vamos a tener un lapsus de descanso de 10 o 5 minutos. Pero vamos a repasar cuál es el valor del riesgo relativo, bajo qué parámetro significa esto. ¿Sí? Pero vamos a ver esta parte que nos interesa hoy, el índice de confianza. Ahora sí, volvamos a nuestra diapositiva. Nada más que está un poco lento la internet o la computadora. Bueno, entonces esto es lo que vamos a ver hoy día, ¿sí? El intervalo de confianza, SIC, que hemos visto en este artículo y que seguramente han visto y van a seguir viendo en muchos trabajos científicos, ¿sí? Sobre todo en medicina. Ojo que esto de la estadística como tal se aplica a todas las ciencias, ¿no? Entonces, en medicina más aún. Bueno. Entonces, en principio, tenemos una población, ¿sí? Vayamos a esto, ¿sí? Porque estamos dentro del mundo de la inferencia. Como han visto en ese artículo, por un lado han tomado a 2.000, ¿sí? A 2.000 pacientes para la dexametasona y a otro grupo de 4.000 pacientes que van a tener la dexametasona. Pero yo como digo realmente que este estudio se aplica para todo el mundo, ¿sí? Cuando ustedes hacen algún estudio, realmente tienen la población y sacan la muestra por X motivo, ¿no es cierto? Entonces, hasta cierto punto, la estadística descriptiva o el análisis descriptivo solo se va a referir para que tengan conjeturas o afirmaciones o probabilidades de esa muestra nada más. Pero para realmente expandir esas conjeturas, esas conclusiones, ¿sí?, al resto de la población, necesitamos la estadística inferencial o este análisis analítico. Me voy con un ejemplo previo. Yo quiero medir la glucosa, ¿sí? Por una parte, quiero medir la glucosa en ustedes, ¿no? El grupo 7. Son 40 alumnos más o menos. Entonces, por términos de practicidad, por términos de accesibilidad y por términos de tener los recursos necesarios, yo agarro y los mido a los 40 la glucosa. Que sea glucosa en ayuno, si quieren. Entonces, los resultados que yo obtenga, ¿sí?, obviamente los voy a plasmar para ustedes, porque he agarrado el total de la población. Entonces, puedo sacar la media, la curva, desviación estándar, etcétera, pero es de ustedes. Entonces, la realidad de sus datos que obtengamos es mucho más precisa. Versus que, por ejemplo, yo puedo agarrar y quiero decir, bueno, ¿cuál será la glucosa en ayunas de todos los bolivianos? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para medir 11 millones de pruebas de glucemia en ayunas? Difícil la situación, ¿no es cierto? Pero por XZ motivo mi estudio me pide o tengo que hacer eso. Entonces yo agarro lo ya aprendido, ¿no es cierto? Ustedes aquí en salud pública digo, bueno, esta es mi población y sacaré una muestra. Ya sabré su uso al 99%, de confianza al 95%, un margen de error del 1, etc. ¿Sí? Resulta que tengo que estudiar a 380 personas, bolivianos, de 11 millones, perfecto, ¿no? Entonces hago el estudio. Tomo las muestras y tengo los resultados de la glucemia de estos 380 sujetos, que me van a representar a 11 millones de bolivianos. Si me quedo solo con la bioestadística descriptiva, entonces lo que mida y los datos que obtenga de esas 380 personas solo van a ser aplicados a ellos, ¿sí? Porque es uso este método estadístico. Pero como mi objetivo es tener datos más o menos precisos de los 11 millones respecto a la glucemia en ayunas, pero solo midiendo a 380 personas, bueno, tengo que usar la estadística inferencial. ¿Por qué?
Porque yo voy a tener datos aproximados, ¿sí? Y conciencia además de poder decir, bueno, estos datos que obtengan esas 380 personas seguramente se van a reflejar a ese 95% de la población boliviana. Obviamente con esos márgenes de errores, ¿no? Es del 5% que hemos ido hablando anteriormente. Pero ahora me decís, ¿cómo aseveras eso si no has tocado o no has medido al resto de la población, salvo a 380? Bueno, entonces los matemáticos, ¿no es cierto?, que siempre son más quisquillosos y precisos, usan la estadística como tal, en este caso de inferencial. Porque no solo encima toman, como hemos visto, el nivel de confianza o el margen de error, incluso miden ese error, calculan el error del error y así sucesivamente. Entonces, para hacerlo lo más precisamente posible los datos. Porque acuérdense que son, no sé si decirlo así, como datos falsos, porque al boliviano número 1.000.000 no le he tocado, ¿sí? Pero por ahí al otro boliviano, no sé, 599.000 sí lo he tocado para medir la glucemia. Entonces, trato de hacer inferencia como tal, trato de hacer análisis o conclusiones de datos de una muestra para tratar de representar a toda la población de estudio. Entonces, y aquí viene también este dato importante del intervalo de confianza, donde no solo existía, como hemos visto, el margen de error y el nivel de confianza, ¿no? Entonces, tenemos una población X, ¿sí? Y decimos, un intervalo de confianza, este famoso IC, nada más es un rango de valores, siempre. Por eso llamamos intervalo, entre qué números y qué números, ¿sí? Que se obtiene calculando la muestra, ¿sí? Porque otra vez, medir a 11 millones la glucemia no nos va a dar ni económicamente, ¿no es cierto? Entonces, sacamos una muestra, en el cual se encuentra el verdadero valor del parámetro, con una probabilidad determinada, ¿sí? Entonces, siempre acercándonos a esa perfección del 100% que jamás la vamos a tener, ¿sí? Como te he dicho antes. Pero podemos medir esos errores, podemos controlar esos errores y podemos darnos tolerancia de errores, ¿sí? Para poder afirmar o hacer afirmaciones luego a través de una medición de un grupito para luego generalizar al resto de la población. Entonces, tomamos la población, ¿sí? Sacamos un muestrario randomizado, como hemos visto, aleatorizado también es otro sinónimo. Obtenemos la muestra, ¿sí? Que son n cantidades. En nuestro ejemplo de los bolivianos, hemos dicho, bueno, de los 11 millones, con un nivel de confianza del 95%, hemos sacado por ahí 380 bolivianos para analizar. Entonces, vamos a intervenir con ciertos estimadores estadísticos, ¿sí? A priori, ¿no es cierto? Y luego estimaciones de valores concretos, ¿sí? Que estamos viendo todo lo que es la bioestadística inferencial. Para luego que hacer inferencias justamente a la población como tal, que no hemos estudiado por si acaso, ¿sí? Tiene sus representantes a los que sí hemos estudiado, pero la mayoría no. Entonces, con este método, con esta estadística inferencial, vamos a poder estimar y concluir resultados al resto de la población. Y obviamente ya vamos a obtener los parámetros como tal, que van a significar para por lo menos el 95% de la población boliviana, ¿sí? Y otra vez vamos a repercutir en esa población de inicio de la cual hemos partido, ¿sí? Entonces, es esto lo que vamos a ver ahora, pero respecto a este intervalo de confianza, ¿sí? Todo este cuadrito que está alrededor nada más es lo resumido de que lo que hemos estado viendo en estadística inferencial, ¿sí? Algo para hacer diferencia es justamente este intervalo de confianza. Bueno. Entonces, otra vez un resumen del intervalo de confianza. Partimos de la población, sacamos una muestra, hacemos el experimento, la medición, ¿no es cierto? Como en el caso que hemos visto de la hexametasona, un estudio de corte, sacando un riesgo relativo, hemos obtenido los resultados de esa muestra, de esos 2.000 y tantos sujetos de estudio. Vemos y analizamos el intervalo de confianza, hacemos la estimación para el resto del mundo, ¿sí? Porque en este caso se ha hecho un estudio para el resto del mundo.
Y tenemos una seguridad de los resultados. Aquí vamos a ver qué es el P, valor, para luego decir, bueno, al resto del mundo decir, ¿saben qué? No usen la dexametasona. Es otra agua de mote igual que el dióxido de cloro. ¿Cierto? Y entonces, estos números nos ayudan a estimar y a decir conclusiones. Entonces, vamos a poner un ejemplo. En una muestra de un total de la población, ¿sí? Póngale que la población era 1000 sujetos, pero hemos sacado un subgrupo, X. Obtenemos la media aritmética, o promedio, o simplemente la media, respecto a la frecuencia cardíaca. ¿Sí? En este caso, 70 latidos por minuto. Al ser solo de una parte de la población, ese resultado no se puede generalizar, en principio, ¿cierto? Por decir, hemos sacado 50 sujetos, hemos medido a los 50 sujetos sus frecuencias cardíacas y nos ha salido 70 latidos por minuto. Y yo no puedo decir que el resto de los 950 tengan esta misma media, o tengan este mismo resultado. ¿Sí? Porque podemos decir que a priori, si queremos generalizar, no, todos los que están abajo de 70 latidos por minuto son patológicos y además todos los que están arriba de 70 latidos por minuto también son patológicos. Lo normal es 70 clavados. Si tienes 69, está enfermo. Hola, Carlitos, buenas noches. ¿Cómo estás, hermano? Sí, estoy en plena clase, pero dime. Ya. Listo, no hay ningún problema, hermano. Listo, hermanito. Dale. De nada. Chao, hermanito. Chao. No te preocupes. Chao. Bueno, ¿no es cierto? Entonces yo no puedo decir con esto, decir, bueno, 70 es mi valor normal y referencial y abajo de esto son enfermos y arriba de esto también son enfermos. ¿Bien? Por lo tanto, para yo querer generalizar primero, ¿sí?, al resto de la población que no he tomado, no he considerado, debo sacar un intervalo de confianza. Es decir, primero, ¿realmente son los 70 clavados o tengo un parámetros de intervalo de confianza? Por decir, hasta aquí mínimamente son normales y hasta aquí máximamente son normales. En el estudio, bueno, ustedes realizan un intervalo de confianza, ya vamos a ver después cómo se hace. Dice, no es 70, si bien el promedio es 70, pero tienes parámetros de confiabilidad de salud. En este caso, como límite inferior vas a tomar a 60 latidos por minuto y como límite superior vas a tomar a 80 latidos por minuto. ¿Sí? Entonces, con esto nos va a permitir una seguridad del 95%. Es decir, y lo que habíamos visto anteriormente. En medicina, principalmente, nos manejamos como un mínimo del 95% de confianza. ¿Sí? Lo que hemos ido viendo anteriormente. Y obviamente, eso va a variar. Pueden hacerlo al 96, 97, 98, hasta el 99% de confianza. Otras ciencias, como las de ingeniería como tal, o sea, olvídense del 95, toman un 99% de confianza. ¿Sí? Entonces, como medicina como tal, tomamos un límite de inferior al 95%. Yo puedo decir que con el 95% de certeza existe la normalidad, la salud, que 60 latidos a 80 latidos por minuto son normales. Y obviamente está esto inmerso también el margen de error. ¿Sí? Si hablo de un 95% de confianza, yo puedo decir, bueno, ¿con cuánto de límite puedo errar en decir esto de que 60 y 80 son parámetros normales? Y como hemos visto también, nos manejamos en un rango del 5 al 1%, ¿no es cierto?, de errar, de poder errar. Entonces, en este ejemplo de 60 y 80 latidos por minuto a un nivel de confianza del 95% de seguridad, podemos decir que el rango se encuentra dentro de la frecuencia cardíaca en el 95%, además de la población que no he llegado a estudiar.
Es decir, tanto la muestra como la población, podemos decir que en el 95% voy a encontrar estos resultados además, y además como signos sintomatología o como signos vitales normales, ¿sí? No patológicos. Vamos a profundizar esto. El ICE, el índice de confianza, describe la variabilidad entre la medida obtenida en un estudio, la muestra, y la medida real de la población, el valor real. ¿Sí? Entonces estamos estudiando algo chiquito para luego generalizarlo a través de la estadística o bioestadística inferencial. Corresponde a un rango de valores cuya distribución es normal y en el cual se encuentra con alta probabilidad, es el 95% de probabilidades, el valor real es una determinada variable. ¿Sí? Entonces podemos decir que los datos que obtengamos sí tenemos esa confianza del 95% y las altas probabilidades de que esté dentro de lo normal, de signos vitales en este caso, ¿no? Esta alta probabilidad se ha establecido por consenso en un 95%. Esto hablando de la medicina, ¿sí? O sea, no es que yo lo digo o cualquier otro de ustedes lo puede decir. Ya a nivel mundial se ha establecido, no, a partir del 95%. Y como han visto, el error humano, por XZ motivo de la premura, de la ganancia económica, que si quieren llamarlo así, etcétera, han visto el error y la fatalidad, que digo fatalidad porque al final eran positivos y no eran negativos, y eran negativos y no eran positivos, con las pruebas de laboratorio rápidas de COVID, ¿no es cierto? Entonces, así un intervalo de confianza del 95%, ya hablando como tal, nos indica que dentro del rango dado se encuentra el valor real de un parámetro en un 95% de certeza. ¿A qué me refiero esto? La probabilidad de que el verdadero valor del parámetro se encuentre en el intervalo construido se denomina nivel de confianza, ¿sí? Y al cual hemos dicho que es 1 menos alfa. La probabilidad de equivocarnos se llama nivel de significancia, ese error humano que les decía, ¿sí? Ya estamos conociendo otro sinónimo, nivel de significancia, y que se simboliza con alfa, ¿no? Generalmente se construyen intervalos de confianza de 1 menos alfa igual al 95% o significancia de error al o alfa al 5%. Otros menos frecuentes son intervalos del 10% hasta el 1%, ¿no es cierto? Entonces, errores que hemos ido viendo. Y peor aún, con los estudios de pruebas rápidas, ha habido más del 10% de error, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué quiero decir con esto? En general, la estadística, ¿sí? Como tal, si bien nos manejamos con números, ¿sí? Pero en nuestra ciencia de la medicina no somos exactos. Y como humanos también vamos a cometer ciertos errores intencionales o no intencionales principalmente. ¿Qué es el nivel de confianza? Primero hablemos de un error, ¿sí? Un error tipo 1, también existe el error tipo 2, etc. Ya seguramente en un futuro van a ir profundizando esto. El error tipo 1 es ese error que podemos llegar a cometer, ¿sí? De instancia. Por ejemplo, sabiendo, lo utilizamos más en lo que es la hipótesis nula y alternativa, ¿sí? Luego tenemos el nivel de significancia. Y el nivel de significancia nada más significa esa tolerancia a la que estamos permitidos de errar, ¿sí? Por ejemplo, ustedes tienen un error que se puede dar, ¿sí? Que es faltar a prácticas, ¿no es cierto? Ese es el error tipo 1, pónganle. Pero ahora, como institución de la universidad, etcétera, hemos puesto límite a ese error, que es de 3 faltas. Es decir, en sí 2 faltas, ¿no? Porque a esas 2 faltas se les puede considerar. 3 ya es chao de la materia. Y se los he ido diciendo a algunos. Y de algunos, por ejemplo, no he pasado sus notas porque tienen 3 faltas en práctica. Bueno, entonces ese nivel de significancia es esa tolerancia. Es decir, ¿hasta cuántas veces pueden faltar a práctica? Sin ninguna excusa, etcétera. 2 faltas, ¿no es cierto? Eso. Y luego tenemos el valor P, que realmente cuando haces el estudio dices, o cuando quieres revisar mi lista a fin de año, realmente cuántas veces han faltado. Ah, no, algunos han faltado 1 vez, otros 2, otros 5 veces, etc. Ese es el valor real entonces, ¿sí?
sabiendo entonces que puedes errar y además que tienes una tolerancia de errar, en este caso con las asistencias de 2. ¿Sí? A esto se refiere esto de nivel de confianza, nivel de significancia, error tipo 1 y el valor de P. Obviamente el nivel de confianza ya lo hemos visto, que es ese 95% mínimo que queremos que nuestros datos sean creíbles y acercados a la realidad. Menos de eso para la medicina no los toleramos. ¿Ok? Sigamos. Ahora, para lograr realmente saber ese intervalo de confianza y además que esté al 95% como mínimo de la población, obtenemos entonces este IC al 95%. Por ejemplo, los siguientes datos son los valores de porcentaje de hematocritos obtenidos en 30 estudiantes de segundo año de la Facultad de Medicina que tienen entre 18 y 20 años. Estos son los resultados de hematocritos. Kenia, ¿cuánto es el valor normal de hematocrito? ¿O quién sabe? A ver. Del 38 al 48%. Gracias. Entonces, ya más o menos se están dando idea de quién serán enfermos, quién será mal, etc. Bueno, pero estos son los 30 resultados de sujetos que les he ido a medir el hematocrito. Ahora, habiéndose obtenido estos datos, sigamos con el análisis. Y ahora quiero saber no solo la parte descriptiva, como la media aritmética, o la varianza, o la desviación estándar. Dice, bueno, de los 30 datos, la media aritmética dice que es 45,7, la varianza es del 14 y la desviación estándar es de 3,7, en un total de 30 sujetos de estudio. Muy bien, hasta ahí todo es claro, hemos visto en la teoría y en la práctica cómo se obtiene, para qué nos sirve, etc. Ahora, para construir un intervalo de confianza con el 95%, para este hematocrito de estos 30 sujetos, ¿sí? Usamos la siguiente fórmula. ¿Sí? Porque no solo saco, al final saco por sacar media, promedio, rango, varianza, ¿sí? Por ejemplo, con los datos, ya he dicho, pueden sacar al fin y al cabo. Pero para hacer lo más científicamente posible, entonces tengo que aseverar que este dato que haya obtenido del hematocrito, bueno, esté no solo en un alto nivel de confianza, sino que tenga esos intervalos también entre qué datos voy a manejarme como normalidad. Entonces la fórmula es este, IC al 95%, ¿sí? Cuando ustedes vean IC al 97, al 99, se va a modificar aquí, ¿sí? Siempre les dice. Y como en algunos casos no se pone, porque se sobreentiende que puede ser como mínimo al 95%, como hemos visto en ese campo, en ese ejemplo del Internet. Y luego vamos a volver a finalizar el tema. Entonces dice nada más X, promedio, más, menos. O sea, hay que, por un lado, sumarle el lado positivo de la campana de Gauss, y acuérdense, ¿no es cierto? Y por otro lado hay que restarle el valor negativo de esos valores que se encuentran a los lados del promedio. Dice más Z sobre sobre raíz cuadrada de la población. Vayamos a ver. ¿Sí? Dice, según esta fórmula, aplicando estos datos, hemos obtenido que el índice de confianza al 95% por un lado está al 44,35 y por otro lado hasta al 47,5. ¿De dónde hemos obtenido esto? Por una parte hemos restado y por otra parte hemos sumado, es decir, hemos aplicado dos fórmulas, ¿sí? Por eso hemos tenido estos datos. Entonces dice, por lo tanto, el índice de confianza para la media del estudio del hematocrito de la población con un 95% de confianza se encuentra entre 44,35% y 47,05%. Ah, bueno, no solo hemos dado un dato de que estos valores por ahí se encuentran dentro de la normalidad, sino vemos entre qué rangos se manejan dentro de la normalidad en esta población de estudio. En este caso dice, bueno, desde 44,35 hasta el 47,05% tenemos un hematocrito dentro de los valores normales en esta población de 30 sujetos, ¿sí?
Antes les he explicado, ¿no es cierto? Esa desviación más 1, más 2, más 3 desviaciones estándar, ¿sí? De ese 95%. Ahora le estamos dando un valor real a esa desviación estándar de más 1, de más 2, más 3, estándar, ¿sí? Pero a través del índice de confianza, a ese 95%. En este caso, interesa construir un intervalo de confianza para una proporción o un porcentaje poblacional. Por ejemplo, el porcentaje de personas obesas, fumadoras, etc. Dice, ¿no? En un estudio de prevalencia de factores de riesgo, en una cohorte de 825 mujeres en edad fértil de la ciudad de Sucre, se encontró que el 26% eran obesas. ¿Sí? Pero ¿con qué intervalo de confianza? Para proporcionar que realmente esa cantidad de personas son obesas. ¿Sí? O sea, ¿con qué certeza ahora digo que el 26% de 825 mujeres son obesas? Entonces tengo el número total, 825, porcentaje de obesas 26%, proporción de obesas, nada más tengo que dividir entre 100, 0,26, y sacar el índice de confianza al 95%, que es 1,96. Muy bien, agarro mi formulita, en este caso, vean que es diferente, pero al final tengo que, por un lado, hacer la suma y por otro lado hacer la resta, para tener justamente intervalo, justamente tener esos datos superiores e inferiores, para decir, dentro de estos datos se encuentra la mayor cantidad de la población. Por un lado tenemos índice de confianza 95% de 23 y por otro lado de 29. Si multiplicamos por 100 para conocer el porcentaje de obesas en edad fértil en la población de estudio con un 95% de confianza, observamos que existe entre 23 y 29%. ¿Sí? Entonces, estamos aseverando ahora, vean, que no solo es el 26% como tal en números redondos, sino que entre un 23 y 29% de la población en edad fértil son obesas. ¿Sí? Entonces, le estamos dando, a medida que hacemos más inferencia y a medida que vamos viendo la numerología, estamos siendo más precisos, más exactos, más confiables y más creíbles. Ustedes han visto que desde la idea de formular un trabajo de investigación, uno puede decir, bueno, yo creo que hay mucha cantidad de obesas en edad fértil, por decir. Muy bien, eso es tu supuesto. Ahora evidenciámelo o demostrámelo. Listo, he sacado pesos, tallas, etc. He dicho, bueno, con mi estadística descriptiva, no, realmente había habido un 26% nada más, ¿sí? De obesas. Pero listo, ahora, solo es para esa población que he estudiado, o puedes decir que el total de las mujeres de Sucre en general pueden ser obesas, pero ¿entre qué parámetros? ¿Sí? Bueno, uso la intervalo de confianza y digo, no solo el 26% del estudio como tal que me han salido obesas, sino pueden haber como un 23% hasta un 29% de obesas en la población. Pero lo estoy demostrando científicamente a través de la bioestadística, ¿sí? Entonces, para esto nos sirve la bioestadística, para realmente afirmar o dar conclusiones o aseverar o negar o refutar también ciertos valores y ciertas hipótesis respecto a lo que queremos investigar o lo que estamos investigando. ¿Sí? Entonces, ya conocemos ahora un dato más de este intervalo de confianza. ¿Sí? Ahora, les he dicho hace rato un ejemplo del error tipo 1, del límite de tolerancia o nivel de significancia y del valor P, ¿sí? Que principalmente lo usamos en este caso o para corroborar, refutar o afirmar una hipótesis que nos hemos ido planteando, ¿sí? Los intervalos de confianza permiten verificar la hipótesis planteada respecto a parámetros poblacionales. Por ejemplo, supongamos que se plantea la hipótesis de que el promedio de talla de nacimiento del sexo femenino en la ciudad de Sucre es igual a la media nacional, es decir, a 52 centímetros. Esa es una hipótesis. Al tomar una muestra en 30 recién nacidos, por ejemplo, en la ciudad de Sucre el estudio obtuvo los siguientes resultados. La media es de 50 centímetros. Una desviación estándar de 2, un número total de 30 niños, a un nivel de confianza del 1,96.
Entonces aplicamos nuestra formulita, decimos no solo estamos diferente a nuestros datos nacionales, sino que la peculiaridad de los niños nacidos en Sucre, si bien tienen un promedio de 50 centímetros, además nos manejamos en un intervalo de 48,28 centímetros y 50,72 centímetros. Por tanto, la talla de nacimiento en niñas de Sucre varía entre 48,28 y 52,72, con una certeza o una confianza al 95%. Entonces, ustedes pueden aseverar que si bien han estudiado 30 niños, los otros 50, los otros 100 que vayan a nacer, los otros 1000 que vayan a nacer, van a tener entre estos parámetros de talla normal, de 48,28 a 50,72. Pero no solo son supuestos, sino a través de la bioestadística inferencial, están conjeturando y están concluyendo estos resultados. ¿Sí? Para eso nos sirve. Como el intervalo no incluye el valor del promedio, es decir, de ese 52 que hemos dicho del parámetro nacional, planteado en la hipótesis, entonces esta se rechaza con una confianza al 95% o un valor P menor al 0,5. ¿Qué quiere decir esto? Si en nuestra hipótesis nos hemos puesto un parámetro de 52, ¿sí? Queremos aseverar, entonces nos vamos a la otra hipótesis, ¿no? Como está rechazada que no había sido 52, sino había sido además 50, y además entre 48 y 50,72, entonces nosotros aseveramos a un nivel de confianza que nuestra prueba estadística o nuestra hipótesis en principio se rechaza y tomamos la hipótesis alternativa. ¿Sí? Entonces también para esto nos sirve el uso de intervalos de confianza. No solo es un número de rango que nos va a dar, ¿sí? También nos va a decir si realmente su hipótesis es verdadera, la toma o no la toma. Y esto decide mucho porque generalmente, uno hace su trabajo de investigación y dice, bueno, pongo hipótesis, listo, lo pone su hipótesis, encima una hipótesis sencilla, ¿sí? Bien descriptiva. Pero otros que ir más allá y además vivos dicen, bueno, no voy a poner hipótesis, voy a poner la nula y la alternativa además. Se hacen el estudio, todo, y dicen, bueno, mis resultados, por ejemplo, había sido de 50 centímetros el promedio. Y muchos, y erróneamente, se conforman con eso para decir, mi hipótesis entonces se rechaza. No es así de sencillo, chicos, ¿sí? Para realmente rechazar o afirmar una hipótesis, tienen que hacer este método estadístico. Porque no solo obteniendo un promedio, por así, de 50 centímetros de talla, van a decir, entonces rechaza mi hipótesis que me había planteado. No es así de simple. Hay que demostrar a través de la bioestadística, ¿sí? Entonces, algunas investigaciones, o muchas investigaciones, como os digo, simplemente se quedan con esa parte, ¿sí? De la parte descriptiva. Entonces mi hipótesis rechaza. No, demuestren, usen este intervalo de confianza, usen ese margen de error, usen el valor P para decir realmente, se rechaza o se reputa la prueba de hipótesis que se hayan planteado. ¿Sí? Entonces, lo importante, y por eso es investigación científica, que a través de la ciencia y sus métodos, ustedes están demostrando evidencia científica, no suposiciones y no cosas subjetivas a priori. ¿Sí? Preguntas, dudas. Entonces quiero volver a esto. ¿Alguien ya ha repasado qué parámetros nos manejamos para analizar el riesgo relativo? Entonces, ahora ya saben qué significa esto. ¿Sí? En este caso, nosotros en nuestro último ejemplo hemos visto promedio de las tallas, ¿no es cierto?, de los niños. Pero no todo es eso en la vida científica de los médicos. Ustedes, X motivo, hacen riesgo relativo. Les ha salido 0,83. Sí, pónganle que este 0,83 es el promedio de 50 centímetros de la ciudad de Sucre. Muy bien. ¿Cuál es el intervalo de confianza al 95%? Es decir, que el 95% de la población
¿Entre qué rango se va a manejar como talla en este normal? ¿Sí? Ah, no, se maneja entre 48 y 50.7%, digo centímetros. Bueno, en este caso dice, entre 0,75 y 0,93, el riesgo relativo. Entonces, vean a qué se está refiriendo ahora con esto, ¿sí? Ya están teniendo idea. Y van a ver mucho, como les digo, mucho de esto en todos los artículos científicos. Y tienen que darse cuenta qué significa realmente esto. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? También se está viendo la otra diapositiva, a ver si alguien se acuerda del riesgo relativo. Bueno. No hay dudas o consultas, ¿no?, sobre el anterior tema. Así entramos a este otro tema. El famoso chi cuadrado. No, doctor, todo claro. Listo. A ver, ¿quién se acuerda? El chi cuadrado, ¿para qué variables o para qué tipo de variables generalmente se usa? Y esto les he hablado en el tema de variables. ¿Nadie? Me voy a anotar las preguntas para el final, por si acaso. A medida que no me vayan respondiendo. Así por ahí están entrando con una buena nota, no sé, 30 de parciales, por ahí 20 o 19 de práctica, y resulta que en su final ni un uno van a poder sacar, se van a ir haciendo distancia, confiados, que querían aprobar con uno. ¿Quién se acuerda a qué tipo de variables voy a aplicar el chi cuadrado? A ver, por ahí no me estoy dejando entender.
Fernando Vilca. Sí, doctor. ¿Estás? Muy bien. ¿Qué tipo de variables conocemos o cómo las clasificamos? Las cuantitativas y las cualitativas, doctor. Ya. América. Las cualitativas, ¿cómo se subdividen? América, ¿estás? ¿Puedes repetir, doctor? Las variables cualitativas, ¿cómo se subdividen? En nominal y ordinal, doctor. Muy bien. Dionisia. Las variables cuantitativas, ¿cómo las hemos dividido? Dionisia. Dionisia, ¿estás? Dionisia Farfán. Voy a volver a llamar lista por si acaso. No sé si ahorita o después. Dionisia. Bueno, parece que han dormido. Sebo Jocelyn. Presente. Jocelyn, ¿estás? Sí, doctor. ¿Por qué no me has dicho presente hace rato? Sucede que le dije presente, sino que el audio otra vez estaba fallando. Bueno, pues. ¿Qué dice Cristina? Pues ven a sus cámaras o mándame un mensaje, doctor, mi audio está fallando o esto tengo problemas. Ahí está. Alanes, Andrea. Andrea está. Presente, doctor. Amachu y Juan. Presente, doctor. Ok. Bejarano José. Bejarano José. Otra vez. Bejarano José. Listo. Lacut Sergio. Blacut Sergio. Y tercera llamada. Blacut Sergio. Campos Delfín. Bueno, no vino. Capia Juan. Presente. Ok. Castro Alex. Presente. Doctor, no se activaba mi micrófono. Blackwood Sergio. Quimia Célica. Presente, doctor. Ok. Claro, Kenia. Presente, doctor. Ok. Cuellar Allison. Presente, doctor. Parte Diana. Presente, doctor. Ok. Farfán Dionisia. Chao. Careca Presente. América. ¿Quién? Presente, doctor. ¿Quién? ¿Dionisia? Sí, O América. doctor, presente. Sí, que te de quién. Farfán, doctor. Y ahí, ¿por qué no nos contestabas hace rato? Ahora, ¿me puedes responder la pregunta que te he hecho? Dionisia. ¿Me podría repetir la pregunta, doctor, por favor? ¿Cómo subclasificamos a las variables cuantitativas?
Seguiré llamando a la lista hasta que pienses. América, ¿estás? Sí, doctor. Ok. Jessica. Presente, doctor. Ok. Johan. Presente, doctor. Ok. Luis. López Luis. Y por tercera vez, López Luis. Miranda Beth. Presente, doctor. Zilda. Presente, doctor. Laura. Presente, doctor. Caterín. Presente, doctor. Ilmar. Presente, doctor. Juan. Taber Juan Daniel. Y por última vez, Taber Juan Daniel. Vargas Sergio. Presente, doctor. Cintia Bedia. Presente, doctor. Luisa Luis. Presente, doctor. Y Zambrana Carlos. Zambrana Carlos. Y por última vez, Zambrana Carlos. Ya, ¿cómo es Dionisia? ¿No? Dionisia, ¿no? Discretas y... ¿Qué otro? ¿Continuas? ¿Me estás preguntando? Ejemplo de continuas, a ver. Una variable continua. Doctor, Carlos. me llamo Lista, es que se me fue el internet y no sé. Ay, chicos. Los cruceros a full ustedes, ¿no? No me Gracias, sabe doctor. llamar al final también. Y a ver, Carlitos, ya que estás, un ejemplo de una variable continua. Altura, doctor, o la dosis de los medicamentos puede ser igual. ¿Vos te llamas Carlos, Sara? Ah, no, doctor. Bueno, entonces estoy preguntándole a Carlos. Ya, perdón. Lo siento. ¿Alguien se acuerda ahora del chi cuadrado? ¿Para qué tipos de variables usaré? Para Doctor, creo que es chi cuadrado para cualitativas y Pearson es para cuantitativas. ¿Quién decía otra cosa? Diana, no sé. ¿Quién No, estaba hablando? para cualitativas, doctor, esa se utiliza el chi cuadrado. Gracias. Gracias por colaboración, Diana, y gracias por colaboración, Metiche, Sarita. Bueno, entonces, para esto vamos a usar el chi cuadrado. Para esas variables cualitativas. Y acuérdense además que en esa época les dije, no confundan tener variables cualitativas con una investigación cualitativa. Las variables cualitativas no hacen a una investigación cualitativa, ¿sí? Son cosas totalmente diferentes, si bien tienen las mismas palabras. Les resumo. Investigación cualitativa como tal es aquella que reúne datos a través de palabras, oraciones o frases y las va a interpretar de la misma manera, palabras, oraciones o frases. Mientras que una variable cuantitativa, o una investigación, perdón, cuantitativa, va a usar la numerología, los números, para poder llegar a analizar, ¿sí?
a través de variables cualitativas o variables cuantitativas. Entonces, entremos al chi cuadrado. A ver, recordemos. ¿Sí? ¿Qué es probabilidad? Lo que ocurre sobre lo que puede ocurrir. Ese valor P, acuérdense, ¿no es cierto? Y lo contrario, esa probabilidad de que no llegue a ocurrir, hemos dicho que es una, la hemos denominado como Q, y de la cual se obtiene, y cómo se obtiene es P, es decir, 100 menos P. Esto es lo que han hecho en su examen además. ¿Qué es esperado u observado? Es el libre de azar. Por ejemplo, espero un 50% de ganar tirando la moneda, pero gano un 70%, ¿sí? Es decir, las veces que había lanzado, preveyendo a priori qué más o menos iba a sacar, pero luego después de hacer la investigación o de hacer, en este caso, la moneda, no, había sido con tal porcentaje o había sido con menos porcentaje. Eso es lo esperado, versus lo observado. Ustedes cuando hacen sus trabajos de investigación esperan ciertos resultados, imaginan, ¿sí? Hacen hipótesis y luego viene lo observado, recolectan los datos, no, no había sido tan así o sí había sido así o había sido un poco más o un poco menos. ¿Qué es inferencia? A ver, ¿quién me responde? ¿Qué es inferencia? Sara, ¿estás? ¿De qué rato te has metido? Sí, doctor, aquí estoy. Es como deducir algo, no sé. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué? No lo he entendido bien. Inferencia, ¿qué significa? Y estamos viendo, a ver, todo inferencial en este trabajo. Ana, ¿qué es inferencia? Sí, pero la descriptiva también nos va a dar conclusión y datos. ¿Pero qué lo identifica la inferencia? ¿Qué hacemos con esos datos como tal? Doctor, es cuando se pueden replicar los datos de una muestra. Exacto, cuando se puede replicar y generalizar los datos obtenidos de una muestra. Por eso hacemos inferencia estadística o hacemos inferencia como tal, ¿sí? Entonces, no se olviden de eso, y es lo que estamos viendo como módulo 2 principalmente, ¿sí? Aparte de la descriptiva. Entonces, veamos el chi cuadrado, que muchos lo van a ver en esta forma de las letras con un cuadrado, y otros vamos a ver con otra interpretación, y que les voy a mostrar enseguida. Bueno, en la investigación biomédica, nos encontramos con frecuencia con datos o variables de tipo cualitativo, ¿sí? Entonces, estamos usando ahora el análisis del chi cuadrado para esas variables cualitativas. Ya hemos visto un ordinal o un nominal. Denme un ejemplo o dos ejemplos de variables cualitativas. Puede ser el grupo sanguíneo. ¿Ya? ¿Algo más? Intensidad del dolor, la religión. Ya. Como ejemplo usaremos religión, ¿sí? Para que vean a qué quiero llegar. Entonces, religión y grupo sanguíneo. Yo quisiera ver cuál es la asociación respecto del grupo sanguíneo respecto a la religión, por ejemplo. ¿Sí? Estoy usando dos variables cualitativas. Entonces, después de mi investigación, seguramente voy a concluir, no, los católicos son más del grupo positivo, los protestantes habían sido del grupo A negativo, no sé, los ateos habían sido del grupo AB negativo, etc. ¿Sí? Pero voy a ver esa asociación a través de este método chi cuadrado. ¿Sí? Algo más concreto, por ejemplo, yo quisiera ver la asociación, ¿sí? Estamos hablando ahora de asociación, por tanto, ¿de a qué nivel de investigación o qué alcance de investigación estaré hablando? Si hablo de asociación.
Relacional. Exacto. ¿No? Ahí ya les he dicho además, una cosa es asociar y otra cosa es relacionar o correlacionar, mejor dicho, ¿no? Y ahí te vamos a ver después en el próximo tema, esa parte de la correlación. Entonces, un tema práctico podría ser cuál es la relación, o digo, cuál es la, sí, en cuanto a la asociación respecto a la glucemia, como estamos viendo hace rato, y el grupo etario, entonces, o el sexo del grupo 7. Entonces yo diría, a ver, masculinos, femeninos del grupo 7 de segundo año de medicina, cuáles son los valores para el sexo masculino, cuáles son los valores para el sexo femenino. ¿Habrá relación? ¿Será indistintamente el sexo tener una glucemia alta o baja? Etcétera. Entonces, ¿cómo voy a llegar a esa conclusión? Usando este chi cuadrado. La prueba del chi cuadrado permite determinar si dos variables, y otra vez acuérdense, para yo realmente asociar algo o correlacionar algo, tengo que ser solo entre dos variables. Por ejemplo, glucemia y sexo, glucemia y religión, si quieren glucemia y estado civil, pero de dos en dos estoy usando, ¿sí? Esa asociación. Y ahí hablamos de asociación. Y se simboliza también con esto x al cuadrado. Entonces, van a ver en algunos documentos de investigación, ya sea chi cuadrado como tal, o x cuadrado. Esto sí, esta prueba no relaciona causalidad, ¿sí? ¿Qué será la prueba o el alcance de investigación que nos permite ver causalidad? ¿O qué tipo de investigación como tal? Exacto, el explicativo. Ese tipo de investigación experimental. Son los únicos que nos van a decir esto es causa y efecto. Mientras no hagamos esos tipos de investigación, si nos quedamos en un nivel más inferiorcito, digamos, el relacional, donde vamos a ver asociación o correlación, vamos a hablar de estimación de qué puede estar llegando y si hay alguna relación entre tal. No directamente decir es causa y efecto. Y además hemos usado la terminología, ¿no es cierto?, respecto al alcance de investigación. Por ejemplo, el de variables dependientes e independientes, ¿en qué nivel los usamos? ¿Sí? Ahora les pregunto, se van a responder. Las proporciones son una forma habitual de expresar frecuencias, cuando la variable objeto de estudio tiene dos posibles respuestas. Como presentar o no un evento de interés. ¿Sí? Hablamos de enfermedad, muerte, de curación y de complicación. Y en general podemos hablar de asociadas o no asociadas. ¿Sí? ¿Tendrá que ver esto con esto o no tendrá nada que ver? Cuando lo que se pretende es comparar dos o más grupos de sujetos con respecto a una variable categórica, los resultados suelen presentar a modo de tablas de doble entrada que se reciben el nombre de tabla de contingencia. Esa famosa tabla 2x2, que seguramente cuando estén en salud pública 3, van a profundizar incluso haciendo tablas 3x3, 4x4, etc. Sí, pero a priori es una simple tabla 2x2. O también llamada tabla de contingencia, que lo hemos visto en esa tablita, ¿en dónde? Anteriormente, 2 veces. ¿En qué tema has visto ya esas tablas? Y hemos hecho práctica, en teoría, ¿no? En riesgo relativo y en odds ratio hemos visto esas tablas, ¿sí? Entonces, ese esquema de tabla como tal también la vamos a usar para chi cuadrado. Así, la situación más simple de comparación entre dos variables cualitativas es aquella en la que ambas tienen solo dos posibles opciones de respuesta, es decir, variables dicotómicas, ¿sí? ¿Y esto a qué viene a acotar, sí?
Porque no solo es agarrar, decir, bueno, tengo estas mis variables cualitativas y luego las pongo en una tabla, pero ¿qué uso? ¿Qué pongo en esa tabla? Por ejemplo, si ustedes tienen satisfacción de usuario, ¿sí? Un término de una investigación como tal, de satisfacción de la atención en salud, del hospital gineco-obstétrico, por ejemplo. Entonces, al final, ustedes dicen, bueno, quiero usar una escala de Likert, ¿sí? Donde medirá mínimamente 3, satisfecho, indiferente e insatisfecho, por ejemplo, ¿sí? Pero en esa escala de respuestas, yo tengo 3 opciones, no tengo 2 como me dice aquí, para que decir que es dicotómico. Entonces, a través de un método estadístico, esas 3 opciones se las puede transformar en 2, ¿sí? Porque empíricamente ustedes dicen, ya, de los indiferentes, la mitad lo pongo a satisfechos y la mitad a insatisfechos. No, ¿sí? Eso no. Hay métodos científicos, estadísticos, que les permiten hacer eso. Para al final decir, bueno, transformar esas, estoy hablando de un ejemplo de 3, porque por ahí toman un ejemplo de 5 de respuestas de escala de Likert, por ejemplo. ¿Cómo las transformo a 2? Como me pide el chi cuadrado. Sí, hay un método. Entonces, necesito dicotomizar. Si están en sus naturalezas dicotómicas, perfecto, me facilitan la vida. Y si no, bueno, necesito transformar para que sean 2 opciones. Para decir en este ejemplo, existe satisfacción o insatisfacción en primer lugar. Y segundo, ¿habrá relación con el tiempo de espera, por ejemplo? Entonces, vemos y vamos a calcular a través del chi cuadrado eso, si existe asociación, por ejemplo, de la satisfacción y el tiempo de espera, o de la insatisfacción y el tiempo de espera, dependiendo cómo hayamos obtenido los resultados. Porque lo que queremos al fin y al cabo de este ejemplo es saber si la gente está satisfecha o no con la atención en salud. Ahora eso tendrá que ver, ya asociando, ¿no? El tiempo de espera, el resultado que obtengamos, ¿no? Tendrá que ver con el trato del médico hacia el paciente, tendrá que ver con el confort de la infraestructura. Para llegar a decir existe realmente satisfacción por el confort, tengo que hacer un chi cuadrado. ¿Existe insatisfacción realmente o hay asociación entre la insatisfacción y la mala calidad de atención de parte del médico? Hago chi cuadrado y digo si existe o no existe asociación. ¿Sí? Entre esto me refiero con dicotomizar las respuestas. Ahora son las cuestiones. En primer lugar, se querrá determinar si existe una relación, ¿sí? Estadísticamente significativa entre las variables, ¿sí? Y esa, ya hemos visto algo de estadísticamente significativa con el valor de P. En segundo lugar, nos interesará cuantificar dicha relación y estudiar su relevancia clínica, en el caso de usemos algo netamente médico, ¿no? Mediante las denominaciones medidas de asociación o de efecto, como hemos visto el riesgo relativo o ratio, dependiendo de cohorte o casos y controles, y también otro como la reducción absoluta del riesgo, ese famoso RAR. ¿Sí? Van a seguir viendo seguramente muchos a futuro las otras medidas estadísticas. Entonces, se hará el cálculo e interpretación de la prueba de chi cuadrado como método estándar de análisis en el caso de grupos independientes. ¿Y a qué me refiero con grupos independientes? Y esto es para temas de profundizar, porque les comento que no solo es un chi cuadrado, existen varios chi cuadrados, ¿sí? Y entonces se hace más exquisito el análisis e interpretación luego. Porque luego te dicen, si bien tienes variables a priori cualitativas, bueno, podrás usar entre 2 nominales, podrás analizar entre una nominal y una ordinal. Es más, incluso a veces hay más allá, querrás mezclar una variable cualitativa con una cuantitativa. Entonces, el chi cuadrado es un mundo entero, por si acaso, ¿sí? Hoy estamos viendo la simplicidad de que vamos a comparar para ver si hay asociación o no entre 2 variables, así de simple, a través de unas 2 respuestas, ¿no es cierto? Esas dicotomizadas. Satisfacción o insatisfacción, enfermedad o sano. Vamos a ver eso. Bueno, esta es la fórmula, manualmente, obviamente, para calcular el chi cuadrado.
y para la cual hemos dicho necesitamos, acuérdense de esta A, B, C, D, viene de la tabla de contingencia. Y es esta la tabla de contingencia. ¿Sí? Entonces, hemos dicho que tenemos dos posibles respuestas siempre. Es decir, enfermo o sano. Y dos, podemos decir clínicamente, dos preámbulos, ¿sí? Los que están expuestos, por decir, al coronavirus y los que no están expuestos al coronavirus. Si quieren, usamos otra vez el dióxido de cloro. Entonces, pacientes expuestos al coronavirus o probabilidad de coronavirus y pacientes no expuestos. Y les damos, no sé, dióxido de cloro. Perfecto. ¿Cuántos realmente me han enfermado con coronavirus? ¿Cuántos no? Lo mismo hacemos para otro grupo. Entonces, a través de esta tabla de contingencia, vamos a sacar realmente el chi cuadrado y decir, ¿existe asociación o no existe asociación? Esto a priori, porque luego viene el otro mundo que es el experimental como tal, ¿no es cierto? Para decir realmente es causa y es efecto. Este tratamiento resulta y este tratamiento no resulta. ¿Sí? Aquí generalmente para variables cualitativas podemos decir, como hemos dicho, riesgo relativo y casos y controles, generalmente manejamos lo que es factores de riesgo en salud. Yo puedo decir, factor de riesgo 1, expuestos a partículas, porque trabajan en francés. Y los no expuestos, los que no están expuestos a partículas, ¿no? Y por ahí los quiero comparar con un grupo de costureros, por ejemplo. Muy bien. Entonces, los expuestos a partículas, porque trabajan en la fábrica francesa, pues digo, bueno, a lo largo del tiempo, ¿cuántos me han desarrollado enfermedad y cuántos no? Y lo mismo puedo decir para los que están de costureros, que no están expuestos a las partículas, yo puedo decir cuántos a la larga me han desarrollado enfermedad y cuántos no. Y por enfermedad yo puedo decir, bueno, cuántos me han enfermado con cáncer de pulmón, porque por ahí resulta que los no expuestos me han desarrollado más cáncer de pulmón, por un lado. Pero aparte de eso yo voy a decir, ¿existe asociación o no existe asociación al estar expuestos a las partículas, por ejemplo? ¿No es cierto? Entonces, a través del chi cuadrado voy a llegar a hacer ese análisis. Entonces, tenemos algo positivo y negativo, tanto en dos columnas. Por eso llamamos tabla 2x2, ¿sí? Porque tenemos dos entradas, dos salidas, ¿sí? O dos cruces en general. Obviamente el resto es el total de eso. Entonces, se calcula a través de una tabla de contingencia o tabulación cruzada. En una tabla de dos dimensiones y cada dimensión contiene una variable. Es decir, aquí tengo una variable y aquí tengo otra variable. ¿Cuál es mi variable? Enfermedad. Y aquí, ¿cuál es mi variable? La exposición. Entonces, puede ser expuestos sí, expuestos no, o enfermedad sí, enfermedad no. A eso se refiere. Cada variable se subdivide en dos o más categorías. Hoy por hoy estamos viendo un 2x2. Y hemos dicho que se pueden subdividir a más todavía. Ejemplo, la tabla 2x2. Cada dígito indica una variable y el valor de este indica el número de categorías de la variable. Entonces usamos una fórmula también, ¿cierto? Por una parte podemos usar de esta manera o por otra de esta. Ya vamos a ver qué es O y qué son los elementos. Por ejemplo, estudiar la posible asociación entre el hecho de que una gestante fume durante el embarazo y que el niño presente bajo peso al nacer. Acuérdense de ese ejemplo que hemos ido viendo en tipo de investigación. Por lo tanto, se trata de ver si la probabilidad de tener un bajo peso es diferente en gestantes que fumen y en gestantes que no fumen durante el embarazo, ¿sí? Entonces vamos a ver esa asociación, si realmente existe algo de relación entre el fumar durante el embarazo o no fumar para primero tener un bajo peso de sus recién nacidos. Entonces, para responder a esta pregunta se realiza un estudio de seguimiento sobre una cohorte, saben, prospectivo, de 2.000 gestantes, a las que se interroga sobre su hábito tabáquico durante la gestación y se determina además el peso del recién nacido. Entonces, no solo les hago seguimiento en su edad, en su etapa gestacional, fuma o no fuma, ¿sí? Después del producto recién nacido, bueno, le iré a pesar. Entonces, tengo ese proceso para la investigación. Entonces, a la vista de
de este resultado, lo que tenemos que hacer ahora es plantear un contraste de hipótesis entre la hipótesis nula. ¿A qué me refiero? Entonces, hago la hipótesis, dice, no hay asociación entre las variables, en el ejemplo de bajo peso del niño y el hecho de fumar durante la gestación. ¿Sí? Son independientes, no están asociadas, otra forma de decir. Y la hipótesis alternativa, donde sí hay asociación entre las variables, es decir, el bajo peso al nacer y el fumar durante la gestación. Es decir, están asociadas. Eso es lo que pretende encontrar, ¿no es cierto?, con mi trabajo de investigación. Entonces, agarro mis resultados, voy, ¿no es cierto?, peso a los niños, evalúo si realmente fuman o no fuman durante el embarazo, etc. Entonces, hago mi tablita, 2 por 2. Por una parte, digo, gestantes que fuman y que no han fumado durante la gestación. Y por otra parte, recién nacidos con bajo peso o normo peso. Entonces, mi población total en dicho son 2.000. Muy bien, entonces diré, de las que fuman, 43, ¿sí? Eso vamos a tener como A, de las que no fuman, 105, de las que fuman pero con normo peso, 207, y de los no fumadores con normo peso, 1.645. Entonces, tengo mis totales alrededor. ¿Sí? Entonces, eso es algo básico que van a ir acomodando. Muy bien. Tengo sucesos A, B, C y D. ¿Sí? Por eso se identifica como A, B, C y D. Dice, total marginal, es decir, estos totales. ¿A qué se refiere? ¿Qué es A más B? Sumo, ¿no es cierto? A más B. Es 43 más 207. Quiere decir que 250 sería el número total de mujeres fumadoras durante el embarazo. ¿Sí? A esto me refiero. El C más D, ¿sí? Estamos haciendo horizontalmente. Suma entonces 105 más 1.645. Es decir, que 1.750 es el número de mujeres no fumadoras. Vean, por un lado tengo las que realmente fuman durante el embarazo y las que no han fumado durante el embarazo. Eso en la parte horizontal. Ahora vayamos a la parte vertical. Dice A más C. A más C. 148. Entonces, 148 es el número de niños con bajos pesos al nacer. Y la otra, B más D. Es decir, 207 más 1.645 igual 1.852. Entonces, 1.852 es el número de niños con peso normal al nacimiento. Entonces, a través de esta tablita, vean, voy haciendo un análisis preliminar. Realmente, cuántas son fumadoras, cuántas no, cuántos habían sido con bajo peso y cuántos no. Pero al fin y al cabo quiero buscar la asociación como tal, ¿no es cierto? Entonces, uso esta fórmula manual. ¿Cuánto será el chi cuadrado? Y luego, ¿qué significará el chi cuadrado? Entonces, haciendo este cálculo, porque al final nada más es reemplazar. N, ¿cuánto es? 2.000. Paréntesis. A por D menos B por C. Cierro paréntesis al cuadrado. Dividido entre A más B por C más D por A más C por B más D. Entonces, el resultado de todo eso, y luego van a ir haciendo en el reemplazo, es de 40,04. Un valor crítico. ¿Sí? La probabilidad de conseguir que este valor crítico es menor a 5%. Entonces, ahora calculo nada más la probabilidad. ¿Sí? Dice, si al final del estudio concluimos que las variables no están relacionadas, podemos decir con un determinado nivel de confianza previamente fijado que ambas son independientes. Es decir, que ninguna influye en la otra, ninguna está relacionada con la otra. A eso llamamos independiente. ¿Sí? Para su cómputo de la otra manera es necesario calcular, ¿sí?, las frecuencias esperadas, aquellas que deberían haberse observado si la hipótesis de independencia fuese cierta, y comprobarlas con la frecuencia de observadas en la realidad. De modo general, para la tabla R por K, ¿sí?, las filas por las columnas, se calcula el valor estadístico de chi cuadrado como sigue. ¿Sí? Esta es la fórmula, donde O denota a la frecuencia observadas, es el número de casos observados clasificados en la fila 1 de la columna J, y E denota la frecuencia esperada o teóricas, es el número de casos esperados correspondientes
a cada fila y columna. Se puede definir como aquellas frecuencias que se observaría si ambas variables fuesen independientes. Entonces, primero, para obtener los valores esperados, ¿sí?, LE, estos se calculan a través del producto de los totales marginales dividido por el número de totales de casos entre N. Entonces, vamos a ir haciendo esto individualmente, ¿sí? Entonces, para el caso más sencillo de la tabla 2×2, como la tabla, ¿sí?, se tiene A más B por A más C entre N. Lo mismo con el otro. A más B por B más D entre N. ¿Sí? Estamos tomando lo marginal, por si acaso, ¿sí? Los valores esperados se calculan como, ¿sí?, pues aquí tenemos ya los resultados, 148 por 250 entre 2000, 18,5, 1852 por 250 entre 2000, 271,5 y así sucesivamente. Entonces, de modo que de los valores observados y esperados para los datos del ejemplo planteado se muestra, ¿sí? Dice, ya calculando justamente eso, ¿no? Entonces, de las fumadoras con bajo peso hemos sacado 18,5, de las no fumadoras con bajo peso 129,5, de las fumadoras con normo peso 271,5 y de las no fumadoras con normo peso 1620,5. Vayamos al análisis. El valor estadístico de chi cuadrado para este ejemplo es concreto, ¿sí? Vendría dado entonces como, usando la fórmula, otra vez, haciendo todo el procedimiento estadístico. ¿Por qué les paso esto así rápido? Porque ya ustedes van a meter los datos ya sea al Excel o al SPSS y les va a salir el chi cuadrado, ¿sí? Entonces, nada más a manera de general de cómo se hace manualmente o cómo se hacía manualmente, ¿sí? De este modo, si el estadístico chi cuadrado que se obtiene toma un valor mayor, se dirá que la diferencia es significativa. Ahora sí, una vez que tendremos el resultado, muy bien. ¿Qué significa ese valor, ese resultado del chi cuadrado, de esa tabla? Si es mayor a qué, vamos a decir, es significativa, por tanto existe asociación. Y si es menor a qué, existe, bueno, no existe significancia estadística, por tanto no existe asociación. Y es a lo que quiero que lleguen y analizar, ¿sí? Porque los números, de una u otra forma, se las va a obtener manualmente o estadísticamente a través de un programa. Así, para una seguridad del 95%, es decir, que tienes un margen de error del 5%, por eso estamos en 0,05, el valor teórico de una distribución de chi cuadrado con un grado de libertad, y eso es otro mundo de las libertades, es de 3,84. ¿Qué quiere decir ahora? Ustedes han obtenido el famoso 3,84 a través de los cálculos de chi cuadrado. Dice entonces, para alfa, para ese valor, o ese parámetro de error, dice, es igual a 0,01, ¿sí? Es de 6,63. Y para 0,005 es de 7,88. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Sí? Los grados de libertad, es decir, con cuánto de columnas estamos manejando principalmente. En este caso, del 2×2 siempre va a ser un grado de libertad. Y este grado de libertad va a ampliarse a medida que vayan aumentando más columnas. ¿Sí? Esas 3×3, esas 4×4, esas 2×4, etc. Ya he dicho que el chi cuadrado es un mundo todavía. Estamos viendo la parte elemental. Entonces, como quieren el cálculo de chi cuadrado en el ejemplo, tenemos un valor de 40,4 o 40,04, que supera el valor de alfa, que es 0,05. Entonces, podemos concluir que las dos variables son independientes, ¿sí? Es decir, que no están asociadas, ¿sí? Cuando el valor de P es menor, los resultados que obtengamos es menor a 0,05, ahí recién vamos a decir sí, existe asociación. Por tanto, a la vista de los resultados rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa como probablemente cierta. Acuérdense, siempre hablamos de probabilidades, incluso en el nivel relacional. La única parte donde aseveramos algo, o lo más exacto que decimos sí es así, es en un tipo de nivel explicativo o en una investigación experimental. Y luego, una vez que hacemos manualmente, porque antes usábamos estos datos, ¿sí? Para decir, bueno, arriba de qué valor estamos hablando, ¿sí? Entonces, tenemos los grados de libertad, por ejemplo, el 1 que hemos visto ahora, y decimos, bueno,
al 0,5, por ejemplo, de 0,5, ese margen de error, ¿no es cierto?, del 5%, ejemplo. Bueno, el parámetro es 3,84. Entonces, arriba de 3,84 rechazamos la hipótesis, o valor no significativo o no estadísticamente significativo. Y abajo de eso, sí, bueno, aseveramos y existe asociación. Entonces, así con estas tablas uno se va manejando manualmente. Como les digo, ya en los paquetes estadísticos todo esto está digitalizado y simplemente les dicen, bueno, este es el valor de chi cuadrado, mayor de esto es significativo y menor de esto no es significativo. Entonces, estamos haciendo el cruce manualmente, ¿sí? Del 5% y en un grado de libertad. Preguntas, dudas, ¿sí? ¿Por qué les he pasado esto superficialmente sin hacer la práctica como tal de ejercicios? Porque otra vez les repito, van a meter datos a un programa, incluso al Excel, y les va a salir el chi cuadrado. Otra vez, lo más importante es qué hacer con ese resultado, qué significa ese resultado, ¿sí? Entonces, ustedes se van a manejar bajo el parámetro del p-valor de 0,5%, ¿sí? O 0,05. De acuerdo a eso van a decir, bueno, ¿existe asociación o no existe asociación? Preguntas, dudas, hasta aquí. Ruth Miranda Bendaño. Lazarey, creo que ¿no? Con celular de su mamá. Mi doctor, es que se me está cortando mucho el internet de mi computadora, por favor. Bien. Listo. Bueno, en general, dudas o consultas que tengan. Podrían ser variables politómicas también, ¿verdad? Exacto. Ese es el otro. Hoy estamos viendo nada más esas variables dicotómicas a priori. Como les decía, el chi cuadrado se profundiza mucho más todavía en bioestadística. Porque ya podemos usar incluso, como dice Diana, variables politómicas. Ya no hacer una tabla de entrada 2x2, sino 3x4, 6x6, etc. ¿Sí? Dependiendo de las variables que queremos llegar a analizar. ¿Sí? Dependiendo de las respuestas, obviamente. A eso se refiere, ¿no? Sí o sí entre variables, pero las respuestas pueden ser amplias. Se puede. Como les digo, el chi cuadrado y lo que vamos a ver es correlación de Pearson, etcétera, incluso riesgo relativo y odds ratio, eso ustedes lo van a volver a ver en Salud Pública 3, en cuarto año. Ahí realmente van a profundizar estos elementos que estamos viendo ahora. Porque es parte de lo que es epidemiología, ¿no es cierto? Entonces, para realmente manejar estos datos, los usamos ahí principalmente. Para términos o estudios, ¿sí? A veces no médicos, como maestrías, posgrados, etcétera, que no tiene nada que ver con la medicina. Entonces, usamos un chi cuadrado, este elemental, este básico, este 2x2, ¿sí? Para generalmente analizar, rechazar o aprobar una hipótesis y decir si realmente hay asociación o no hay asociación. Pero en medicina como tal, y les repito otra vez, van a ver esto en cuarto y van a profundizar mucho más el chi cuadrado, ¿sí? Porque incluso va a llegar un momento en que no solo van a cruzar variables cualitativas, sino van a tener que cruzar variables cualitativas con cuantitativas. Entonces es mucho más complejo el análisis. ¿Algo más? Entonces aquí quedaríamos y nos vemos en teoría la próxima clase, que creo que nos falta solo ahora. Sí, vean, 2 temas de estadística, que la próxima semana lo terminamos y luego entramos a demografía, al tercer módulo como tal. Bueno, si no hay consultas o dudas, nos vemos mañana con el grupo 7 y con teoría la próxima semana.